Muchas gracias. Le damos a nuestro Padre Eterno y podemos decir nuevamente, como decíamos recién, Brujín Habaim a los que estamos aquí y Brujín Habaim a los que están allá, al Sham, a los que están tras la grabación o los que se estén conectando en este momento en vivo. Así que el Eterno nos ha permitido, como decíamos, por su misericordia, no por otra cosa, simplemente por su misericordia, transitar un Shabbat más y una porción semanal más de estudio, digamos así, de transitar ya la porción que se le ha dado en el orden 25, pero nos acostumbramos a llamarla por el nombre. Sav lleva justamente la instrucción hoy día, que bueno, una de las excepciones vamos a ver es ordena y otras más, pero bueno, Sav, ahí son dos, muy sencilla la escritura en hebreo, ¿no? Entonces vamos a entrar, el resumen lo voy a pasar por alto porque así nos da un poco de margen por los tiempos para llegar después a escudriñar algo más, y así que porque estamos comprometidos justamente para que lleguemos, que no se nos alargue tanto. Así que bueno, un poquito menos, la introducción, así vamos a entrar. Bueno, como he puesto aquí, la parashá anterior, esto les comento, cada año vamos cambiando el tópico por el cual, digamos, tomamos para reflexionar. De tanto que tenemos en la porción, bueno, cada año tomamos un tópico distinto. Si ustedes repasan, los invito a repasar si quieren así hacerlo, en la página o en el canal justamente, van a encontrar en el canal de Efraín, van a encontrar esta misma parashá del año anterior, justamente también grabada, y donde tomamos otro tópico, un tópico interesante, ¿no? Que hasta uno por ahí le daban ganas de repasarlo o de ampliarlo, ¿no? Pero no lo hice así. La verdad que es un tópico muy interesante, que hablábamos justamente de una de las ofrendas, justamente la ofrenda Olá, justamente la ofrenda que sube toda completamente. Muy interesante. El año anterior tomé esa reflexión y bueno, hice una conjugación allí de los elementos que forman justamente un fuego, porque tenía que ver con ese fuego que no se terminaba nunca de estar presente, de estar, digamos, encendido. Y bueno, de alguna manera con los componentes que teníamos justamente para un fuego, de ahí tomé la base para reflexionar, y muy interesante cómo uno puede llegar a conclusiones justamente que también en lo espiritual están, así como en lo natural. Siempre decimos, en lo natural refleja también lo espiritual. Las dos cosas están siempre. Pero bueno, hoy día no vamos a repasar nuevamente esa parte, vamos a tomar otra partecita, unos capítulos un poquito más adelante. Así que bueno, el Señor nos ayude justamente para llegar a esa parte. Bueno, acá he puesto esto justamente, lo que acabo de decir, ofrenda. El año pasado tomé este tema de las ofrendas de Olá, que eran totalmente quemadas para Yahweh en el altar de bronce, en el altar del holocausto era, ¿no? Ofrenda también. Tenemos, digamos, una manera, distintos tipos de ofrenda. Eso sí lo voy a mencionar. La ofrenda justamente de elevación, Olá, que son las que tomé el año anterior. Tenemos ofrendas vegetales, minjá, que son preparadas con harina fina, refinada, muy machacada. Este tema me tiene resonando ya en la parashá anterior también. Así que esto me está marcando que para la próxima el Eterno me está diciendo, tomá de esta ofrenda vegetal, minjá. Así que tengo un compromiso ahí personal para el año próximo, tomar de la ofrenda vegetal. Hay una inquietud que salió justamente de la yeshiva anterior. La yeshiva anterior salió justamente de las ofrendas vegetales, minjá. Así que bueno, si el Eterno me da vida y el Eterno nos ayuda, el año próximo tomaremos de esta porción, de esta partecita de las ofrendas vegetales. No es la que vamos a tomar hoy día. Les comento también que hay ofrendas de paz que se llaman shadamim, cuya carne era comida por el que presentaba o que llevaba la ofrenda, mientras que ciertas partes de esa misma ofrenda eran quemadas en el altar y otras entregadas a los Kohanim, ¿no? Así se destruye, así lo instruyó el Eterno justamente. Habían también ofrendas de pecado que se llaman hatat, para expiar por transgresiones cometidas quizás erróneamente por el Kohen Gadol, el rey o alguien del pueblo, ¿no? Y ofrendas de culpa, asham, que traídas por quien tenía duda de si transgredió un mandato de Yahweh o por quien faltó al Eterno. Bueno, para comentar los que hay esos tipos, justamente distintos tipos de ofrendas. Bueno, esto estoy comentando acá, la parashá anterior justamente había tomado esto que les decía de lo que se elevaba como ofrenda elevada, ¿no?
Aquí se enseñan las leyes, en esta porción vamos a ver que hay leyes adicionales al respecto, justamente, solo que ahora lo hace dirigiéndose principalmente a los Kohanim. Antes se dirigía a los que llevaban las ofrendas normalmente, en el capítulo, para allá anterior. Ahora también dirigida a los que ofrecían el servicio. Y de ahí vamos a ir tomando justamente, porque vamos a llegar al punto un poco más adelante, al punto cuando son justamente presentados los hijos de Aarón, que son los que presentaban como Kohanim, como servidores justamente. Bien, esto es lo que estoy poniendo acá. Ahora, acá se me ha corrido un poco el texto, pero bueno, el verbo justamente, sab, que está derivado de la raíz sabba, justamente, no ya, sabba, generalmente significa ordenar o prescribir, según el diccionario, justamente, pero también tiene la acepción de urgir, me gusta esto, urgir, o sea, instar a algo, justamente, a la realización de un determinado acto, ungir, hurtar, justamente, o sea, instar, justamente, es una de las acepciones. Bueno, le han puesto también prescribir, de ahí viene justamente mitzvah, también, una ordenanza, justamente, por eso lo han tomado como ordenanza, algunas traducciones ponen como ordenanza, justamente. Bien. Aquí podemos hacer notar que solo en este caso, en donde a continuación se describe la ofrenda de ascensión olá, porque esto comienza así, comienza con esta instrucción, con este verbo, y después sigue hablando justamente de la ofrenda olá, de la cual no vamos a hablar hoy día, pero es llamativo que solamente en este caso usa esta forma de llamado, después no lo usa en otros momentos. O sea que nos está diciendo que en ese caso había algo especial, en ese prescribir, en ese instar, en ese urgir justamente de esto, de ese verbo para ese caso de esa ofrenda. Esto lo he puesto acá como una curiosidad, me llamó la atención justamente que solamente en ese caso se usaba este verbo sab justamente, y no en anteriores ni en posteriores. Uno lo repasa, lo ve con el Strong, lo busca, y bueno, solamente está usado acá, lo cual llama la atención. Esto lo tendría que haber comentado en la parashá anterior, pero bueno, lo comento ahora como lo encontré, digo, lo pongo acá. Es interesante esto, para cuando uno hable justamente de la ofrenda olá, justamente es interesante que acá solamente se usa esta palabra sab, justamente, esta palabra de urgir, digamos, de instar, algo específico justamente. Bien, vamos a entrar ya a esto como una introducción, así como a modo de decir, bueno, entramos en ambiente. Ahora sí vamos a entrar ya en la reflexión en sí, ¿no? Y como he puesto acá en esta misma parashá, pero el año anterior esto ya lo había explicado justamente, que habíamos hablado de la ofrenda olá. Esto lo voy a pasar entonces, porque ya lo dije, está puesto acá. Esto habíamos visto que el altar de bronce era lo que primero que se veía al ingresar al atrio del tabernáculo. Eso es lo que hemos explicado, justamente que teníamos, antes de entrar al atrio, habían 4 pilares. De esos 4 pilares era un símbolo de lo que se llamaba a todas las naciones, los 4 puntos cardinales. Y bueno, lo primero que entrábamos justamente allí en el tabernáculo, en el atrio justamente, era el altar de bronce, el altar del holocausto, donde se ofrecía justamente el símbolo de Yeshua, que lo primero que llegamos es él presentándose como símbolo del Cordero. Allí se llevaban justamente, se remisía justamente todos los animalitos que se presentaban como, y de los cuales también estaba el Cordero, ¿no? A un sacrificio. El altar del holocausto representa el lugar de arrepentimiento, porque claro, además de una cosa, esto lo estoy diciendo así como modo, ya lo hemos dicho, que no está puesto acá, pero el que llevaba el animalito, el sacrificio, era el que le practicaba, era el que lo degollaba, el que se hacía justamente. O sea que había que tener un arrepentimiento por mi transgresión. Está tomando mi lugar este sacrificio justamente. Lo mismo que Yeshua HaMashiach tomó nuestro lugar como un cordero sustituto. Así que allí ese altar también le podríamos decir nosotros es un lugar de arrepentimiento, es el lugar de holocausto justamente, es el lugar de sacrificio. Es el símbolo justamente, es donde decíamos en otras para allá, que es el símbolo por lo cual transitamos, el camino por donde entramos. Estaba ese altar que era Yeshua HaMashiach, y después continuábamos, no vamos a hablar de todo el camino justamente que está para llegar hasta el altar completo allí, el lugar santo, santísimo, ¿no? Por ser el primero de los elementos también representa el comienzo de una nueva vida, iniciando justamente nuestro camino, un proceso. Siempre decimos que nosotros estamos en un proceso, en un camino, en un comenzar, en un iniciar justamente. En buscando ¿qué? La presencia de Yahweh en nuestras vidas, justamente. Pero primeramente nos encontrábamos, si hoy tuviéramos el Mishkan, o si nos trasladásemos a ese tiempo, una vez que éramos llamados e introducíamos, lo primero que encontrábamos en ese atrio, en ese patio que algunos le llaman, era ese altar de bronce, el altar del sacrificio. Bronce es símbolo justamente de ese sacrificio justamente que se ofrecía allí. Cuando hablamos de los sacrificios y ofrendas, no perdamos de vista, como he puesto aquí, que todos los detalles
que pierden relevancia a menos que entendamos que nosotros somos el templo del cual Yahweh dijo que moraría en medio de nosotros, en el cual Yeshua HaMashiach es el Kohen Gadol. ¿Se acuerdan que Él decía, moraré en medio de ustedes? Él está en medio de ustedes. Nosotros conformamos justamente ese templo. Entonces, de alguna manera, Él se presenta en medio de nosotros. Entonces, todo lo que vamos a ver, todo el Mishkan, lo hemos visto, todo el contexto, no tenemos que perder de vista que nosotros también somos parte. Por eso que siempre somos parte del Mishkan, representamos el templo justamente de lo que el Eterno va a ir transformando en cada proceso, en cada tiempo, en cada lugar justamente. Bueno, en este año vamos a tomar para reflexionar esta parashá, el capítulo 8 de Vayikra. De allí vamos a tomar. Vamos a saltarnos un poquito y vamos a ir justamente a donde les comentaba la ordenación de los hijos de Aarón. Allí vamos a ir. Entonces me van a acompañar, me van a aguantar un poquito, vamos a leer algunos versículos, digamos, del capítulo 18 y vamos a ver, no lo quería saltar y dejar solamente algunos porque realmente es interesante cómo se va armando ese contexto de la ordenación de los hijos de Aarón. Dice así el capítulo 8, a partir del versículo 1 en adelante, Yahweh dijo a Moshe, toma a Aarón y a sus hijos con él, las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para la ofrenda de pecado, los 2 carneros y la cesta de matzá, y reúne a la congregación completa de los hijos de Israel, de los Benei Israel, a la entrada del tabernáculo del testimonio. Moshe hizo como Yahweh le ordenó, y la congregación fue reunida a la entrada del tabernáculo del testimonio. Moshe dijo a la congregación, esto es lo que Yahweh ha ordenado para ser hecho. Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, los lavó en agua. Por eso que es interesante, hace rato cuando veíamos una de las jalés de las alabanzas, justamente, veíamos justamente el símbolo del agua, lavando la Torá. Entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua. Lo primero que hizo fue lavarlos con agua, símbolo de que nosotros, si vamos a ser justamente de aquellos que vamos a servir, lo primero que tenemos que ser es lavado por el agua, por la Torá. Es por eso que no es mandamiento de hombre, por eso que siempre insistimos, la Torá es lo que nos va a lavar. Ahora, claro, por ahí hay muchos lugares que se rigen por ordenanzas de hombre, entonces, claro, cada lugar tiene sus instrucciones, pero cuando nosotros decimos, nos guardamos, nos guiamos, nos dirigimos por la bendita Torá que el Padre Eterno nos ha dejado, pues no tenemos problema porque es una sola y para todos. Entonces, los lavó con agua, al igual que nosotros necesitamos ser lavados por agua. Por supuesto que sabemos que vamos a ver que ese sacrificio justamente, esa acepción, los puede hacer aptos justamente solamente la sangre de Yeshua HaMashiach como Kohen Gadol, como sacerdocio. Pero Él nos lava primeramente con el agua de la Torá. Versículo 7, puso la túnica sobre él, envolvió la banda alrededor de él, lo vistió con el manto, le puso el efod, envolvió alrededor de él el cinturón decorado y ató el efod a él con ello. De acá, les digo, como siempre dice mi hermano, también le digo, acá no hay desperdicio realmente. Si nosotros tomamos acá, no vamos a hablar de esto, vamos a tomar otro punto, pero tenemos de cada punto de este versículo, tenemos para hablar, yo diría, no sé si un seminario, pero sí muchísimo. Solamente este versículo 7, es tremendo las vestiduras, lo que está marcando proféticamente. Él le puso el oráculo y en el oráculo él puso el Urim y el Tumim. Algo hemos hablado así acerca de eso. Él le puso el turbante en la cabeza y al frente del turbante él fijó la lámina de oro, el ornamento especialmente Kadosh como Yahweh le había ordenado a Moshe. Versículo 10, entonces Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo en él, así dedicándolos como Kadosh, ungió justamente. Bien, versículo 11, él roció algo del aceite sobre el altar 7 veces, todo profético acá, ungiendo el altar con todos sus utensilios y la pila con su base para dedicarlos como Kadosh. Acuérdense que Kadosh es apartado para el Eterno justamente. Él vertió algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh. Nuevamente estamos viendo toda la parte profética apartado. Moshe trajo a los hijos de Aarón, los vistió con túnicas y le puso turbantes como Yahweh había ordenado a Moshe.
Entonces el novillo para la ofrenda de pecado fue traído, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del novillo para la ofrenda de pecado. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó la sangre y la puso en los cuernos del altar, por todo alrededor de su dedo, así purificando el altar. La sangre que sobró, él la vertió en la base del altar y lo dedicó como kadosh para hacer expiación para él. También todos elementos proféticos, pero no vamos a hablar de eso. Moshe tomó toda la grasa de los órganos internos, la que cubría el hígado, los 2 riñones y su grasa, y lo hizo subir en humo en el altar. Este otro elemento precioso. Esta mañana en la yeshiva compartimos algo del tema de la grasa, justamente, del sebo, precioso. Quedó pendiente un tema para examinar. Después en la yeshiva lo vamos a seguir viendo. Pero del novillo, su piel, su carne y su estiércol fueron llevados fuera del campamento y quemados completamente, como Yahweh había ordenado a Moshe. Versículo 18. Después, el carnero para la ofrenda quemada fue presentado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero. Y acá vamos entrando ya al elemento que quiero llegar. Y después que había sido sacrificado, Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Cuando el carnero había sido cortado en pedazos, Moshe hizo que la cabeza, los pedazos y la grasa subieran en humo. Cuando los órganos internos y las partes bajas de las piernas habían sido lavados en agua, fíjense, Moshe hizo que el carnero completo subiera en humo en el altar. Previamente había sido lavado sus partes bajas justamente. Fue una ofrenda quemada, dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, como Yahweh había ordenado a Moshe. Entonces el otro carnero fue presentado, el carnero de la dedicación. Acá llegamos, como Kadosh. Carnero de la dedicación como Kadosh. Aarón y sus hijos pusieron sus manos, ahora sí, en la cabeza del carnero. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó algo de su sangre y la puso en la punta de la oreja derecha de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha, en el dedo pulgar del pie derecho. Elementos proféticos que marcan. Después, los hijos de Aarón fueron traídos y Moshe puso algo de la sangre en las puntas de sus orejas, de la oreja derecha, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares de sus pies derechos. Entonces Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Esta parte la voy a pasar porque vamos a abocarnos a la anterior para que nos quede lugar justamente. Es a lo cual quiero apuntar, que es la parte esta donde es ungida con esa sangre del cordero que fue usado para ungir a estos varones justamente. Aun cuando todos los hombres de la tribu de Leví estaban dedicados al servicio de Yahweh, solo los descendientes de Aarón podían ser Kohanim, ¿no? Solamente ellos tenían el honor y la responsabilidad de realizar los sacrificios. Estos Kohanim tenían que purificarse y dedicarse antes de que pudieran ayudar al pueblo a hacer lo mismo. Fíjense, allí hay algún indicio. Primeramente ellos, para después poder estar con el pueblo ayudándoles justamente. Pero ellos primeramente eran los que tenían que presentarse en primer lugar, justamente. La ceremonia de ordenación y consagración se llevaba a cabo de la siguiente manera. Aarón y sus hijos eran lavados con agua, de lo que estamos hablando, vestidos con vestiduras especiales y ungidos con aceite. Ponían sus manos sobre un becerro y 2 carneros mientras los mataban. Esto mostraba que la santidad solo podía provenir de Yahweh, no de su rol de sacerdote. ¿Esto por qué lo digo? Porque por ahí muchos hacen uso de ungimos a tal y ungimos, pero enseñanzas justamente de hombres justamente. El Eterno, como dice Levítico, y lo vamos a repasar, 8.5, Moshe dijo a la congregación, esto es lo que Yahweh ha ordenado para ser hecho. Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua, bueno, lo que Yahweh había ordenado, que primeramente fueran presentados, consagrados, limpiados con agua. El Eterno estaba poniendo una instrucción. Vemos también la gran necesidad y la importancia de la pureza moral y el presentarse en Kedushá por parte de cada uno de nosotros. También el profeta nos recuerda, justamente el profeta Isaías. Acá estamos viendo que realmente no era algo que se podía tomar así como así. Aquel que va a ministrar, aquel que va a ser de una manera usado
en servicio para el Eterno, justamente debe de ser consagrado, debe de ser apartado, debe de ser lavado con la Torá. No puede ministrar a alguien, no debiera, pueden, pero no debiera justamente ministrar a alguien si no está presente la Torá, las instrucciones, todas las instrucciones que están en la Torá para ser lavados primeramente. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué está transmitiendo? Enseñanza de hombre. Entonces, primeramente estaba este caminar en Kedushá. Cuando decimos caminar en Kedushá, apartado, acorde como el Eterno nos está dando. Isaías 52, ¿qué nos está diciendo? Recordando justamente el profeta. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Yahweh. Y nos está diciendo claramente el profeta, lo está anunciando, de que aquellos que de alguna manera pudieran estar contaminados, pudieran estar entremezclados con enseñanzas de hombre en lugares posiblemente o en acciones justamente que el Eterno no le agrada, dice y urge el profeta, apartaos, apartaos, salid allí, no tocáis cosa inmunda, justamente sabiendo que aquello que es idolatría, llámese como sea, es inmundo y no debemos participar, no debe de participar ninguno, más aquellos que de alguna manera estamos presentándonos para un servicio justamente. Es importante que nos mantengamos en Kedushá, que seamos lavados continuamente justamente por la palabra. Lo mismo es relatado por Shaul en la carta que se le escribe a los Corintios, en donde les dice: por lo tanto, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, por tanto Yahweh dice, salgan del medio de ellos, más o menos parafraseando lo que estábamos leyendo allí del profeta, salgan del medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo, decía Shaul, entonces yo mismo los recibiré, de hecho yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Yahweh Sebaot, justamente, como transmitiendo lo que Yahweh le estaba diciendo justamente a él para transmitir a los corintios. Salgan del medio de ellos, los que tienen prácticas de alguna manera que tienen que ver con cosas que no están prescritas en la bendita Torá, en la bendita palabra. Lo que no está es cosa de hombre. Lo que se hace acorde a la voluntad del hombre, como decimos, es abominación. Entonces, de acuerdo a lo que el Eterno nos va marcando, debían de purificarse. Esto, y además, salgan del medio de ellos. Por eso justamente Apocalipsis también lo relata. Salgan en medio de ellos. A una parte dice, huyan, salgan rápidamente. No debemos permanecer, cuando ya se nos aclaró algunas cosas, no debemos de permanecer en lugares que para el Eterno es inmundicia, en donde queda evidente que el consejo es que hay que salir de todo sistema religioso creado por el hombre y no participar de las cosas del mundo. Eso lo sabemos, pero a pesar de eso muchos persisten en mantenerse en lugares que sabemos que no se hace la voluntad del Padre. Eso es contaminación, eso es idolatría. Al Eterno no le gusta y a través de los profetas también nos ha marcado, salgan de allí, salgamos de allí. Gracias al Eterno nos ha permitido salir del sistema. No estoy marcando a uno o a otro. Sistemas religiosos están por doquier. Eso sabemos, entonces hay uno solo que el Eterno nos marca, que es su palabra, su Torá, a través de los profetas. Yeshua HaMashiach dijo claramente, yo no vine a abrogar ni cancelar nada de lo que está en la Torá, ni en los profetas, viene justamente a darle cumplimiento completo de lo que está allí. Entonces sabemos que ahí tenemos un indicio justamente de quién es el que nos instruye. Nuestro Cohen Gadol es Yeshua HaMashiach. Así como Aarón fue el Cohen Gadol y sus hijos los Kohanim, los sacerdotes, también Yeshua HaMashiach vino a ser Cohen Gadol y nosotros su Kohanim. O sea que de alguna manera nosotros claramente vemos que él representa al Cohen Gadol, ministra como Cohen Gadol justamente, y por ende nosotros somos también, parafraseando lo mismo que pasó con Aarón y sus hijos, somos sus Kohanim, aquellos que nos hemos dispuesto a través de ser lavados y a través de la sangre que fue justamente de Yeshua HaMashiach, nos permite empezar a transitar. Lo primero que tenemos en ese transitar buscando la presencia de Yahweh es el sacrificio de Yeshua justamente en ese altar de bronce, en ese lugar justamente del sacrificio. Ellos fueron lavados totalmente, una sola vez para iniciar el trabajo. Y eso es interesante, Yeshua también una sola vez lo hizo por nosotros. Después viene el trabajo cotidiano de nosotros, donde nos lavaremos justamente, ellos, después creo que lo comento, justamente se lavaban solamente después las manos y los pies, pero completos habían sido uno solamente lavados. O sea que Yeshua también, una vez y para siempre se presentó. Después nosotros tenemos que, en el caminar, porque lógico, estamos en un sistema
contaminado por ahí. Y bueno, tenemos que lavarnos nuestro andar, de nuestro hacer también, entonces diariamente tenemos que hacerlo. Ellos fueron lavados totalmente una sola vez para iniciar el trabajo. De ahí en adelante debían lavarse las manos y los pies cada vez que se acercaran al tabernáculo para ejercer su labor. ¿Qué dice justamente Efesios 5, parafraseando esto justamente? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, hablando de la Cailá, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Pero cómo era santificada? A través del lavamiento del agua por la palabra. Volvemos a lo mismo. Muchos hoy día vuelven a lo mismo. Torah no está con qué son lavados, con instrucciones de hombre, con mandamientos de hombre, de instituciones que de alguna manera hacen algunas cosas acorde a como les parece, pero no acorde a cómo está la palabra. Y si lo han entendido, no lo practican. Entonces, Efesios también lo vuelve a marcar. Fíjense que estamos hablando de Torah, pero estamos hablando de profetas, estamos incorporando Brit Hadashah a través justamente de lo que Shaul está diciendo. Entonces, estamos viendo justamente que no está aislado una cosa de otra, ¿no? Entonces decíamos que ahora vamos a entrar a otro punto, que es la sangre en la oreja, en el pulgar de la mano y también el pulgar del pie del lado derecho, justamente. Cuando hablamos de sangre, automáticamente pensamos en remisión de pecados, ¿no es cierto? En purificación y en expiación, justamente. Podemos enumerar algunos lugares en la Escritura en los que hallamos énfasis, justamente, particularmente sobre la sangre, justamente. Primero vemos la sangre en los postes de las casas de los hebreos, ¿no? Daniel compartía de Pesaj justamente, y bueno, ¿cuál fue el primer Pesaj? El que los hermanos o sea, el pueblo hebreo allí en Egipto justamente salen de allí. Ahí está, gracias mi hermano. El primer Pesaj justamente es el que vemos la sangre en los dinteles, esta mañana lo comentaba justamente, y vemos la sangre allí en esos postes justamente. Es lo primero que se nos viene cuando marcamos el tema de expiación, el tema justamente de purificación. Y bueno, el primer Pesaj justamente que nuestros hermanos, el pueblo hebreo justamente en Egipto, fueron un animalito, sufrió justamente ese sacrificio, de su sangre marcó los dinteles y hubo justamente un pasar por alto porque alguien tomó lugar justamente, y cuando pasaba por ahí, como se dice, el ángel Malak de la muerte, saltaba esa casa y seguía por otro lugar. Entonces, en ese lugar había un sacrificio ya sustituto. En los dinteles de las puertas estaba marcada, justamente, en donde fueron librados de la muerte. Esto significa sangre redentora. Segundo, vemos que esta sangre en el altar es sangre derramada, esparcida, es la sangre de la expiación, en el altar que estamos hablando, el altar de bronce. También observamos la sangre en el leproso, ¿no es cierto?, en el relato del leproso, cómo se purificaba. Lo vamos a leer un poquito porque es interesante, recordando un poco lo que hemos visto en otras para allá. Hallamos su imagen especialmente en Levítico 14, que lo vamos a ver más adelante. Cuando es llevado al sacerdote, justamente el leproso, cuando es llevado al sacerdote y esparce la sangre sobre él, tocando su oreja, su mano, su pie, como señal de que había sido limpiado. Esto es sangre que está limpiando. En Levítico 14, ¿qué dice? Lo leemos esa partecita como para recordarnos. En los versículos 4 al 7. El sacerdote, el Cohen, ordenará que se tomen 2 avecillas, 2 pajarillos, ¿no? 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, simbólico, profético, total. 2 avecillas vivas, limpias, o sea, sangre, y madera de cedro, ¿no es cierto?, púrpura e hisopo para el que se purifica. Luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Tomará la avecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y los sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas vivas, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo, del campamento. O sea, uno que es librado, uno que es sacrificado, mejor dicho, y uno que es librado justamente a través del sacrificio del sustituto. Y a su vez vemos acá justamente que el uso de la sangre de expiación, o en este caso de purificación del leproso, también está acá.
De la misma forma hallamos la sangre en los Kohanim y los utensilios del santuario estaban dedicados a Yahweh por la sangre de una víctima, porque esa sangre, esa segunda víctima que había sido sacrificada, era la que después se usó para rociar parte del altar, para ungir, justamente para tocar el lóbulo derecho de la oreja, el pulgar derecho y el pie derecho también de los hijos de Aarón. Entonces esto es equivalente al servicio justamente. Se les juntó sangre en la oreja derecha tanto de Aarón como del Kohanim, pues sus oídos debían estar consagrados para oír lo que Yahweh les decía y para poderle responder. O sea, ahí vamos viendo ya que nosotros debemos esa sangre que fue usada de nuestro Kohen Gadol, que es Yeshua HaMashiach, debe estar también simbólicamente tratando nuestro oír para hacer, o sea, de alguna manera tocando nuestro lóbulo de lo que oímos, de lo que después procedemos a hacer. Nuestros oídos deben ser untados, puestos para oír la voz también del Ruach HaKodesh a través de su bendita Torah. Decimos que aquellos que nos hemos dispuesto a hacer su voluntad, y eso es interesante, cuando nosotros decimos, me dispuse a hacer la voluntad, está bien, veníamos de un entorno por ahí desobediente, pero nos dispusimos a hacer la voluntad del Padre a través de sus mandamientos. Entonces el Ruach del Padre viene y nos habilita, nos ayuda, es justamente ese ayudador para poner por obra aquellas cosas que nos costaba, algunas las hemos superado, otras nos está costando quizá, pero qué importante que es el Ruach, viene para ayudar cuando nos hemos oído justamente y nos disponemos a hacer su voluntad a través de la emuná, justamente está ese oír, ese creer, ese confiar, ese obedecer justamente. ¿De qué? De la bendita Torah. Vamos a leer lo que dice justamente el libro de Revelación, Apocalipsis 2.7. Aquellos que tengan oídos, oigan lo que el Ruach les está diciendo a las asambleas, así dice esta traducción, a las asambleas mesiánicas. A aquel al que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida, que está en el Gan Edén, de Yahweh justamente. Sabemos justamente que esto nos está diciendo cuando Yeshua está hablándole allí justamente a Yohanan, le está diciendo lo que de alguna manera nos está diciendo la Torá. Él lo está diciendo ya también en ese libro justamente de Revelaciones. Aquellos que tengan oídos, oigan lo que el Ruach les está diciendo a todas aquellas asambleas que a través de Yeshua, justamente como Mashiach, han reconocido que esa sangre es la que se va a untar para nuestras orejas, para nuestro pulgar, que vamos a ver qué significa, de nuestras manos y para el pulgar de nuestros pies, justamente. Él nos está diciendo, lo está refrescando a través del libro de Revelaciones de Apocalipsis. Nuestras manos son para llevar a cabo el trabajo del Eterno y no para conocer y quedarse quieto, que a muchos les pasa por ahí, justamente. Son eminencia. Yo por ahí converso de vez en cuando con un amigo justamente, conocedor justamente de Torah ampliamente, pero ¿cuál es el tema? Que si todo eso queda allí, contenido en lo que conoces, quizás lo lleves a la práctica posiblemente, pero si no se estás haciendo, por eso habla de ungir, o de esa sangre tocándote el dedo pulgar de tu mano derecha para poder hacer. Hay una encomienda que no se está cumpliendo, por eso que es importante. Empieza por el oír, continúa por el hacer y vamos a ver que después continúa con el caminar justamente. Entonces nuestras manos son para llevar a cabo el trabajo del Eterno y no para estar inactivas. Yahweh nos llamará a cuenta por el trabajo que hacemos y recibiremos el justo pago por nuestras obras, sean de oro, plata, madera u hojarasca, el fuego las probará. O sea que cada uno es responsable de lo que hace. Cuando oímos, conocemos y llevamos, y ahí está, ponemos por obra, también nuestras manos justamente deben ser ungidas justamente para poder hacer, eso es el símbolo de hacer. Somos preparados, somos de aquellos Kohanim que estamos al servicio, no que se quedaron quietos. Imagínense, es más, lo hemos comentado varias veces ya, en este proceso de este Mishkan, de este tabernáculo en el desierto que se llama Mishkan, no había, y tampoco en el del templo, no había una silla para quedarse quietos, sentados tal vez, o representación de que podían los Cohen quedarse sentados. Servicio y caminar
y andar y hacer constantemente. El fuego ardía todo el día, símbolo de que nuestro fuego también, nuestro ser, tiene que estar todo el día listo, ardiendo justamente. De ahí se sacaba también el fuego que iba a llevar al altar de oro, al del incienso, de la tefilá, que estaba después en el lugar santo. O sea que si no había fuego de donde se iba a llevar para llevar al del incienso, tampoco iba a poder llevarse y consumirse las ofrendas que son nuestras tefilot, nuestras oraciones en el lugar justamente. Entonces, nuestro fuego interior a través del Ruach que pone el Eterno en nosotros para hacer debe estar constantemente encendido. Es un símbolo. No podemos decir, me voy a tomar un tiempo, lo he escuchado también, me voy a tomar un tiempo ahora. Eso no es bíblico el tomarse un tiempo. Él nos llama, así como los Cohen, los Kohanim, justamente completamente el servicio, el fuego encendido completamente, diariamente. Eso es importante. Oído ungido, ¿no es cierto?, el lóbulo, en la mano derecha ungida por esta sangre justamente del Cordero. Pensemos por un momento en lo que pudiéramos hacer con nuestras manos. Por ejemplo, ponerles sobre los enfermos, levantar al caído, dar comida al hambriento, poner una palabra, una besorá tová en el alma de un pecador. Día a día tenemos esta oportunidad y no la desaprovechemos. Eso es lo que digo, Señor, una parte de mis oraciones, les confieso, de las oraciones matinales, es eso. Señor, permíteme que en este día pueda hacer esto, justamente. Pueda ser un instrumento suyo, en lo que sea. El Señor me sorprende. Es más, por ahí cuando no ocurre esto, siento de que algo está faltando y la verdad que no me siento bien. Pero cuando realmente el Eterno responde a esta oración que diariamente uno levanta, Señor, úsame en este día, úsame. Y así el Señor lo va usando, nos va poniendo, donde estemos, en el trabajo donde estamos, quizás, en donde, miren, realmente a mí me sorprende diariamente cómo el Eterno saca de cualquier lugar una persona y sale una pregunta de otro o un comentario y de eso sale algo y bueno, se va dando siempre, nos da la posibilidad, no nos quedemos callados, no tengamos miedo, el Eterno nos va a apoyar, Él es el que a través de su Rúa, justamente lo que decimos, nos va a habilitar para hacer justamente, ejercer esa sangre que ha puesto en nuestro dedo pulgar justamente de la mano, el ser instrumento suyo justamente, donde estemos. Cuando debemos justamente orar por un enfermo, tenemos que hacerlo. Cuando hay alguien que sabemos, pasó esta semana, no viene al caso, alguien que está haciendo una acción que no es correcta, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ahí tenemos que llegar. Todo lugar donde estemos, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algo que podemos hacer, desde la tefilá, desde la oración, al hablar de la besorá tová, de la buena palabra que el Eterno nos da a través de Yeshua HaMashiach, de llevar al arrepentimiento a una persona, de llevar y demostrar el plan de redención a través de estas preciosas moedim que el Eterno nos da. Este es un tiempo precioso, especialmente. Ahora decimos, ya se está preparando un clima para Pascua le llaman, ¿no es cierto? El clima de Pascua. Aprovechémoslo, hermanos, porque realmente es un tiempo precioso donde nos va a permitir hablar de verdad de lo que el Eterno ha dispuesto a través de este precioso modelo justamente de la redención a través de sus moedim. Esta es la primera de las moedim, de las 7 moedim, justamente, de sus tiempos señalados. Este pesa justamente, es un tiempo de pesa, además, es un tiempo de pesa, aprovechémoslo justamente. La sangre en los pulgares del pie derecho representa ahora nuestro andar delante de Yahweh. Ahora sí, nuestro caminar, justamente. Ahora sí. Un comentario. Perdón, Alejo, no te había visto. ¿Está habilitado el micrófono? ¿Habilitalo? El número 3. Ahí sí. Con respecto a eso de untar la sangre en la oreja, el pulgar derecho y el pie, que eso se hacía los sacerdotes, también se nos aplica a nosotros. Como dice Éxodo 19, 5 y 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Totalmente. Gracias, Alejo. Vemos cómo el Eterno nos está dejando anticipo de que si hacemos su voluntad, no la de un ministerio, porque yo estoy cansado de una manera, por decirlo así, cuando son enviados
aquellos que dicen ser justamente mensajeros, y son mensajeros de una palabra que es de un ministerio específicamente, o de una organización. El que va, de alguna manera, está dispuesto de corazón, no voy a la persona, sino voy a los sistemas religiosos, que usan y hacen uso de esto que no es verdad. Dice, ustedes serán real sacerdocio si hacen mi voluntad, mi palabra que está escrita, que está mandada, no la de los hombres, no la adulterada, justamente, como dice allí, justamente. Por eso que debe ser escuchada, justamente, debe estar puesta por obra a través de lo que hacemos y de nuestro caminar. Siempre decimos nuestro andar, nuestro proceder. Siempre uso, y te han cansado los que me conocen, que nuestro predicar sea con nuestra espalda, porque lo que vamos haciendo, van viendo lo que está alrededor, que no seamos piedra de tropiezo como muchos, lamentablemente, por ahí lo son. Yo también he escuchado y te he tenido que salvar la situación, porque por ahí dicen, sí, pero fíjate que aquel y es esto, es lo otro, no quiero dar así títulos, y mira lo que hace, te dice lo primero, porque se fija, la gente no sonsa, porque realmente dice, es esto, aquello, y mira lo que está haciendo, o míralo, justamente, lamentablemente podemos ser piedra de tropiezo. Entonces cuando nosotros, ungir justamente con el dedo derecho, esa sangre en nuestro caminar, que seamos de esto justamente, porque la gente, los que están alrededor van a ver nuestro caminar. Bueno, vamos a leer, acá voy a poner, ya estamos en el final, puse un popurrí de versículos del Brihadashá que hablan de todo el contexto que hemos venido hablando, para que aquellos que digan, solamente Torá, no, vean, fíjate lo que dice Primera de Juan, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, nuestro andar, es lo que estamos diciendo, Primera de Juan 2:6, vamos a leer lo que dice la carta a los Romanos, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Es clarito lo que está diciendo, varias palabras concisas que de acá lo están mandando a decir nuestro hermano Shaul a los romanos. Digo pues, la carta a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vivan, como dice Efesios también, y vivan una vida de amor, así como también el Mashiach nos amó. En verdad, se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio, y sacrificio de muerte, justamente, a Yahweh, con agradable olor fragante. Él sí tuvo una ofrenda agradable y fragante. Lo dice justamente la carta a los Efesios. La carta de Segunda de Juan dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Preciosa. Este es el amor, que andemos según los mandamientos, según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andáis en amor, como vosotros habéis oído, y desde el principio, del Bereshit. Él nos dice justamente desde el principio cómo debemos de andar. Segunda carta de Juan, versículo 6. Y bueno, ya hasta acá voy a llegar justamente porque después tenía apartado, pero ya lo compartió esta mañana Isaías 53, mi hermano, justamente. Así que justo vino bien. Lo puse al final justamente por esto, porque estaba al principio por una cuestión de introducción que quería dar al tema, pero justamente porque era del tema del holocausto, perfecto, justamente, pero lo voy a dejar al final, si hay tiempo lo compartimos, y si no, como ya sonó el shofar para anunciar el tiempo, decimos justamente que hasta acá he podido compartirles justamente de que el símbolo que está en todo lugar de lo que es el Mishkan, el tabernáculo, desde esa primera entrada, donde estaba el llamado, la segunda entrada, las segundas puertas, donde estaban las 4 de las otras columnas, las otras 5 columnas, entrando al lugar santo, y por último lugar santísimo. Todo es un reflejo desde Yahshua HaMashiach, desde el sacrificio, de ese altar del holocausto, para llegar a la presencia de Yahweh. Pasando justamente por ese lugar del alabastro, donde también estaba el agua, donde estaba la Torá. Eso todo es una muestra de que el modelo del Mishkan, Yahshua HaMashiach, está en el medio. Y como aplicación, como bien leía Alejo, a nuestras vidas, si somos Cohen, sacerdocio santo, entonces debemos comportarnos como nos está diciendo que fueron ungidos justamente allí los hijos de Aarón. Si nosotros somos y nos creemos y somos parte y hacemos y obramos, pues debemos de proceder como tales. Es más, le digo que si realmente ya hemos sido apartados, y de alguna manera aquellos que por algún momento despotrican y se vuelven, eso
lamentablemente no es bueno para nada. Entonces preocupémonos día a día. Es más, si vemos que alguien por alguna circunstancia está quedado, pues vayamos al socorro, vayamos a ayudarle, y de alguna manera más si es justamente hermano. Realmente tenemos que preocuparnos. Estos son tiempos, como veníamos hablando más temprano, tiempos difíciles, tiempos señalados, donde no hay tiempo que perder. Entonces, veamos esta enseñanza de que nos está llamando a ser nuestros lóbulos derechos de nuestros oídos, ser justamente untados con la sangre de Mashiach, nuestro pulgar derecho, símbolo también de lo que hagamos y de lo que caminemos. Eso justamente venía la reflexión para tomar. Y mi hermano Daniel, tenés la palabra. Sí, José, muy clara la exposición y queda bien manifestado un aspecto importantísimo de la vida, que es lo que vení transmitiendo, ¿no? Que en la manera que se obedece, por eso el aceite en la oreja, la manera que se procede, por eso el aceite en la mano, ¿no es cierto?, en el pulgar, y la forma en que se camina, se anda, por eso el aceite. Son tres elementos que hacen al testimonio de aquel que ministra. Exactamente. Entonces es una advertencia ahí para llamarlo. Y haciendo una relación también en esto con aquel mandamiento que tenemos de no darás falso testimonio, que la gente a veces minimiza esto diciendo, pero no puedo decir una mentirita, aunque sea una mentirita blanca. Piadosa que le dicen. La mentirita piadosa. Pero dice el mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Hablando justamente de estos temas, que el mal testimonio afecta la vida de otros. No estamos hablando de una mentirita chiquita, grande o de algún color, sino estamos hablando del testimonio, que justamente a ese mandamiento que siempre decimos, todos los mandamientos están vigentes. En aquel mandamiento de no darás falso testimonio contra tu prójimo está contenido este mandamiento que se da de los Kohanim, de ungirlos de esa manera, de modo que cuiden su testimonio. Exacto, tal cual. Y de alguna manera esto nos viene, como siempre decimos, venimos marcando ya de varias para allá hacia atrás, todo el contexto precioso del Mishkan, del tabernáculo, de los muebles que se llaman, del ornamento, del lugar, cada cosa con su simbolismo, de los materiales, de los colores. Y ahora ya entramos un poco más al comportamiento de aquellos que ejercen justamente esa administración en esos elementos, en el altar de bronce, en este caso con los sacrificios, en el alabastro también, ahí los que también tenían participación, después ya en el lugar santo justamente, y ya en el lugar santísimo donde el Kohen Gadol solamente entraba una vez por año justamente. Cada cosa es un elemento profético y luego aplicado a nuestras vidas. Entonces, todo es aplicado en nuestras vidas. No creamos que esto es una cuestión histórica, algo que pasó, que lindo, interesante. Por ahí vemos videos preciosos, ¿cómo que se llaman? Que se arman, digamos, como una realidad virtual, que le llaman, o sea, que se arman, como hubiera sido. Tengo inclusive comprado un DVD de esa índole. Precioso para ver. Pero está bien, es lindo verlo y conocerlo cómo era la dinamización de lo que hacían. Es precioso porque te da una imagen temporal de cómo obraban. Pero si eso queda allí y no lo aplicas en nuestra vida, tampoco sirve. O sea, queda un conocimiento, como les digo. Hay personas que conocen muchísimo. Es más, uno como quien dice, se saca el sombrero porque realmente sobrepasan. Pero cuando no se está aplicando, cuando no se está llevando, tampoco, ¿de qué sirve, no? No estoy poniendo en juego la salvación. Estoy diciendo que el Señor nos llama a ser ministros, Kohanim, sacerdotes, como se les suele decir, y llevar justamente, habiendo sido ya la palabra oída, proceder y caminar. Así que, mis hermanos, esto era la reflexión. El año anterior tomamos el otro punto, precioso también, y este año ya tendremos esta otra parte. El año próximo, si Señor nos da vida, tengo en esa deuda ahí justamente la ofrenda de vegetal. Qué interesante, me ha llamado la atención, me ha marcado ya 2 veces, ¿no? Estuve tentado para poder tomar ese, pero no estaba con los tiempos necesarios para hacerlo. Así que bueno, mis hermanos, habiendo transcurrido ya el Shabbat, vamos a terminarla con oración. Y ya para decir Shavuató, ya no Shabbat Shalom, porque ya nos transcurrió justamente el tiempo. Entonces vamos a levantar tefilá en este día.